Después del levantamiento de los intocables, tomó un mes para sanar y reconstruir Halcyon. Primero vinieron los días de humo negro. Oscuras columnas alzaron de hogueras hasta el cielo. Vientos bulones arrancaron a empujones el hollín ascendente. Cenizas fúnebres flotaron para posarse sobre los vivos. Manchas de grises se pegaron a los caminos rojos en medio de enjambres de insectos. La carne inmolada buscó la sangre seca. Ambos se reanimaban en los estómagos de las moscas. Aun cuando las piras cesaron, nubes de hollín ascendieron en espiral, burlonamente, sobre la ciudad. Las brigadas de cubos de agua, que habían enmudecido los incendios de los techos, ahora lavaban las calles ensangrentadas. Un olor nauseabundo llenaba el aire. La sangre se aferraba a las botas y dejaba huellas en todos los pisos. Permanecía debajo de las uñas y en los pliegues de las manos. Ellos nunca se quitaron esa sangre, nunca. Se filtró en los espacios intermedios de los adoquines y fluyó en los grandes ríos sépticos debajo de la ciudad. Giró en las nubes de polvo y se deslizó en el interior de los halcitas cada vez que respiraban. Tan pronto como los muertos fueron quemados y su sangre lavada de la superficie de las cosas, que las procesiones de duelo comenzaron en cada distrito, en cada terraza, surgieron al mismo tiempo. Los ritos públicos eran antiguos, pero casi olvidados después de siglos de paz. La gente vistió humildemente de negro. Efigies de muerte fueron perseguidas por todas las calles. Porcinos fueron azotados hasta sangrar. Trompetas sonaron a todas horas en canciones fantasmales. Durante un tiempo Halcyon se sumergió en el embrujo del dolor humano. Estos desfiles incluso desafiaron las calles donde trabajaba el cuerpo de salubridad y donde los guardias halcitas derribaban edificios semidestruidos. Reconstruían techos, levantaban paredes de cemento y trabajaban en todos los aspectos de la reconstrucción. Los mismos jóvenes guerreros que habían defendido la ciudad ahora se levantaron de las cenizas. La gente los amaba. La gente amaba a Yaumot. El amor, más que cualquier otra fuerza, supera la pena. Los meses pasaron. Los muertos persistieron solo en la memoria y en el tono de las grietas del adoquinado. La ciudad fue reconstruida. Incluso el templo, el mayor símbolo de esperanza que los Tran habían conocido. Se apresuró su finalización. Yaumot conocía el estado de ánimo de las personas. Ellos estaban listos para salir de la desesperación y celebrar la victoria. Yaumot le daría la ciudad más hermosa que jamás hubieran tenido. Ese era el día, la dedicación del templo y el primer día de fiesta de las victorias. Había habido muchas victorias, en fin, de los ataques de abajo, la inminente desaparición de la Tisis, la terminación del pueblo y la radiante esperanza del paraíso de Yaumot. Muchos en el Consejo de Ancianos también creían que ese sería el día, el momento ceremonial perfecto para que Yaumot renunciara a las riendas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la víspera de toda esta alegría, una sombra había caído sobre la ciudad. Una carabela había llegado una semana atrás, trayendo en su interior a un grupo de embajadores de rostro sombrío. El primero era un enano de la lejana Orium, un imperio de las montañas de Yamura. Yaumot y sus ebenistas habían residido entre esa diminuta gente, sanándola de la tud negra que les había diezmado. El embajador de los enanos era el príncipe Daizum, hijo del rey, cuyo gobierno había durado 200 años. Delsum apenas tenía 800. Era musculoso, de ojos claros e iba vestido con sedas en tonos brillantes que la mayoría de enanos habría desdeñado como vanidosas. Yaumot lo recordaba como un príncipe sospechoso y obstinado. Una sacerdotisa élfica desembarcó poco después del príncipe Delsum. Ella era Elisendil Landrelmid de los elfos de Daelic. Representaba a la gran confederación de naciones forestales en los dominios. Yaumot y sus compañeros de exilio también habían caminado en esos pueblos, aunque no habían conocido nunca a esta sacerdotisa. Tenían los severos rasgos angulares de su especie.
grácil y esbelta como un puñal, y casi tan fría. Su ropa consistía en una tela, no tanto tejida como crecida, en algunos lugares tan suave como una hoja de palma, y en otros tan cutánea como la lana. El bastón viviente que llevaba se enroscaba con zarcillos de hiedra que proclamaban el dominio de su deidad. Miró a la gran ciudad como si se tratara de un carbunclo de leprosos. También había otros dos, un par de bárbaros vestidos con pieles de ciervo y sombreros formados con gallinas disecadas. Un triunvirato de minotauros siguió después. Los hombres bestia causarían una sensación aún mayor en las calles de la ciudad que el enano. Chistes sobre torpes y lascivos hombres toro eran comunes en las plazas de los mercados de Halcyon. Incluso los otros delegados evitaban acercárseles. El siguiente arribo fue una mujer anciana felina, quien esperó fastidiosamente hasta que la brisa le hubiera refrescado la pasarela antes de desembarcar. Lo que alguna vez había sido una guerrera entre su exótica raza era ahora una clara matriarca, la autoproclamada reina de las 1000 tribus. El último de todos era un canoso lagarto anciano de la volcánica Ship. Cada recién llegado era un peldaño más bajo en la cadena del ser, lejos de la humanidad Tran. Estas bestias eran retrocesos, excavados entre las rocas y los árboles colgantes, vistiendo pieles muertas. Eran medio animales, sus cuerpos eran toscos, construidos para la violencia. Sus mentes y sociedades eran lo mismo. Todos habían recibido a Yaumot, y cuando él y sus compañeros habían llegado, sanadores humanos en medio de ellos. Todos ellos habían pagado sus labores con la desconfianza y el odio. Habían tratado a los eugenistas como una molestia, fenómenos humanos entre su pueblo. Ahora ellos eran los fenómenos. Tan pronto como desembarcó, el contingente ofendió a los ancianos que los fueron a recibir. Despreciando las ofertas de amistad, la delegación pidió una audiencia inmediata con todo el consejo reunido. Se les explicó que los miembros del consejo estaban desperdigados por todo el continente y que un consejo como tal no podría convocarse en menos de una semana. El príncipe de Elsum les indicó que no tardaran más de ese tiempo, o el cuerpo de embajadores se iría y su mensaje no sería entregado, provocando un gran peligro para Halcyon. Eso fue todo. Sin indicar por qué habían venido los embajadores, se retiraron a los cuartos asignados a los huéspedes de estado. La semana pasó. La dedicación del templo había llegado. Las fiestas de la victoria estaban a punto de comenzar. El consejo se reunió para escuchar las noticias de los embajadores bárbaros. Había un aire de fiesta debajo de la cúpula del gran salón del consejo. Los ancianos de Halcyon vestían túnicas brillantes de celebración. Traían con ellos risas y conversaciones en voz alta. Hacía semanas que sus ojos habían estado puestos en ese día y en las fiestas de las victorias. Independientemente de la razón que los había convocado allí, no se desviarían mucho de la fiesta cívica. Yaumot y Rebek estaban entre los ataviados para el festival. Rebek llevaba una túnica amarilla con entramado de bordados y cintas. Las túnicas de Yaumot eran grises, como la luna. La pieza del hombro de la tela de la túnica tenía incrustaciones plateadas y brillantes detrás de las piedras de poder, destinadas a recordarle a la ciudad sobre los guerreros plateados que él comandaba. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Rebek. Yaumot se encogió de hombros para indicarle su tranquilidad. ¿Acaso la diplomacia nana no es un oxímoron? Rebek se tapó la boca mientras reía. Hizo una pausa con las manos juntas. Bueno, si las historias son ciertas, los enanos por lo menos son directos. Tal vez irán al punto y nos permitan llegar a la ceremonia de dedicación. Yaumot le agarró las manos, envolviéndolas con las suyas. No te pongas nerviosa. Nada puede alejarte de este día. No es mi día. Bueno, entonces, nada puede alejarte de tu templo. No es mi templo. Mira, aquí vienen. El revuelo en el piso de la sala del consejo se calmó cuando entraron los delegados bárbaros. Estos lo hicieron por la puerta principal de la cámara. Los minotauros marcharon con un golpe militar en sus cascos, tan brillantes como la obsidiana. Detrás de ellos venía el príncipe de Elsum, de punta en blanco, con la heráldica de Orim. Miró debajo de sus cejas rojizas y hubiera podido parecer majestuoso si no hubiera sido por su estatura. Su cabeza solo llegaba hasta las nalgas de su escolta minotauro. Elisendril venía después, engalanada con sedas de motivos de follaje.
bárbaros humanos y hombres lagarto cerraban la marcha. Los ancianos vieron esta extraña procesión con paciente indulgencia. Solo los ancianos de Losanon y Winton se pusieron de pie, con una solemne atención, mientras los embajadores marcharon hacia el podio en el centro de la cámara. La voz del moderador se alzó. En orden. Consejo de Ancianos, hoy recibimos a los emisarios del extranjero. Démosle la bienvenida. Aplausos comenzaron como una lluvia gentil. El desfile de los delegados marchó a paso sombrío hasta el podio. Los minotauros se colocaron en 3 lados y los hombres lagartos en el cuarto. Mientras tanto, el príncipe de Elsum subió al atril. El escalón casi fue demasiado para él, haciéndole contonearse. Espero que pueda ver por encima del atril, dijo Yaumot en voz baja a Rebek. El príncipe de Elsum subió y miró hacia abajo, en dirección de Yaumot, como si hubiera oído su comentario. Sacó y desenrolló una hoja de pergamino de un tubo de documentos colgado a su lado. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo aplanaba con el atril. El consejo puede sentarse, dijo el moderador. El grupo se sentó en un estruendo de sus bancos y susurros de papel. El príncipe de Elsum se aclaró la garganta. El sonido se canalizó a través de las piedras de poder colocadas a su alrededor y reverberó nerviosamente debajo de la cúpula. Leyó: yo, príncipe de Elsum, de la casa reinante de Orin, he sido seleccionado para hablar en nombre de la coalición de las 5 razas no humanas de este mundo: enanos, elfos, viachinos, minotauros y pueblos felinos. Representamos a 25 naciones y también hemos estado entablando una alianza con los no humanos no Tran de Yamura y los humanos Tran de las ciudades-estado de Losanon y Winton. El anuncio trajo un revuelo de especulación al piso de la sala del consejo. El príncipe de Elsum levantó la vista a la página, buscando un momento para secarse la frente. El moderador indicó que se hiciera silencio y los guardias se tensaron a lo largo del perímetro. El silencio fue inmediato. El príncipe enano respiró profundamente y reanudó su lectura. Venimos a ustedes con una historia que les será conocida, una historia de peste y de guerra civil y masacre, puesto que siempre habrán pestes. Pero ¿desde cuándo las pestes han llevado a un levantamiento y a matanzas por doquier? ¿Desde cuándo, excepto en estas últimas décadas? ¿Y desde cuándo estas pestes han impulsado a un hombre a la altura de su nación? Solo desde que un hombre se convirtió en sanador, solo desde que un hombre prometió la cura, solo desde que pretendió controlar una peste para poder tomar el control de una nación. Ese hombre ha venido entre nosotros. Ese hombre usó la tos negra en los Orin para provocar la rebelión de los trabajadores. Él y sus compañeros de exilio y sus rebeldes casi asesinaron a mi padre. Casi destruyeron un milenio de dominio bajo una enorme montaña. Casi convirtieron a este monstruo en un rey entre los enanos. Ese hombre convirtió el moho de los bosques de Argot en una plaga virulenta que casi devoró a los elfos de allí. Sus agentes secuestraron a la sacerdotisa Eliseldril y sus sanadores y tomó de rehén a toda la población a cambio de la cura. Una vez que ellos pagaron el rescate, solo entregó agua endulzada y 12 sanadores muertos. Ese mismo hombre soltó la muerte blanca entre los minotauros de Talrum, simplemente para estudiar sus efectos. Ese hombre propagó la rabia entre los guerreros felinos de Yamura hasta que se separaron en un arrebato de furia. Ese hombre envenenó a las tribus humanas de Gualato Meisha. Ese hombre capturó y excepcionó al rey de los viachinos. Nosotros creímos en él y hemos pagado un alto precio por nuestros errores. Ahora le hacemos un llamado a la extradición inmediata de este monstruo de Halcyon, en nombre de las 5 grandes especies no humanas de Dominaria y de los humanos no Tran de Waldo Meisha, los humanos Tran de Losanon y Winton. Exijo la inmediata extradición del sanador conocido como Yaumot. El espinoso silencio que había acompañado la presentación del príncipe enano en ese momento crujió como un trueno. Toda la asamblea se levantó. Algunos gritaron, algunos sacudieron sus puños, otros se levantaron y quedaron boquiabiertos y sin aliento. El rugido de protesta y de acuerdo sacudió al enorme edificio. Las cejas de Rebek dibujaron una línea severa. ¿Cómo se atreve a venir aquí y a hacer tales acusaciones? El moderador volvió a pedir silencio. El príncipe sigue en el atril. Los guardias lucharon con los representantes más turbulentos de la sala.
El resto guardó silencio, aunque nadie se volvió a sentar. Él nos engañó, dijo el príncipe enano sin leer. Él les está engañando a ustedes. Esta tesis que les afecta, él ha utilizado para ascender a las alturas de esta ciudad. En poco más de 6 años ha pasado de ser un exiliado a ser casi un rey. Se ha hecho cargo del ejército y creó su propio ejército. Están apostados a través de las ciudades-estado de este imperio. Su poder solo se ha comprobado en Lozano y Winton. En otros lugares Yaumot gobierna como lo hace aquí. Envía a sus críticos entre los enfermos, libera a aquellos que le sirven y elimina al resto. Regula la distribución del suero e infecta a cualquiera que se le opone. Ha reformado su ciudad a su imagen. Les rogamos que miren a su alrededor, vean el fruto de las obras de las manos de este hombre. Es el mal enmascarado en el bien, la enfermedad enmascarada en la curación, la dominación enmascarada en la servidumbre. Deténganlo antes de que se convierta en el gobernante de todo Halcyon, de todo el Imperio Tran. Si acaso llega a ascender tan lejos, nosotros lo consideraremos como una declaración de guerra, una guerra mundial. Si no se nos entrega a nosotros, Halcyon tendrá que luchar contra el resto de Dominaria. Ya no hubo ninguna esperanza de retener los gritos. El moderador gritó, impotente, para pedir silencio. Los ancianos salieron de sus asientos y se metieron en los pasillos. Los minotauros pisotearon con furia, amenazando con embestir a todo el que se le acercaba. No te preocupes, Yaumot, dijo Rebek, agarrándole de su manga. Ninguno de nosotros cree en esas mentiras. Él, sin responder, se liberó de ella. Se acercó a uno de los minotauros y lo miró directamente a los ojos. Déjame pasar, dijo Yaumot. Quisiera hablar por esos cargos. Tomando la medida del hombre y sin mirar a la multitud furiosa tras suyo, el minotauro inclinó la cabeza ligeramente y le hizo señas a Yaumot para que siguiera adelante. Este subió al podio, su figura gigantesca al lado del diminuto príncipe. Su sola aparición calmó a la multitud. Con una sola mano en alto, él los hizo callar. Halcitas, Tran, embajadores, todos ustedes conocen mis obras. Ustedes saben que yo he defendido hasta el último de ustedes y he ayudado a reconstruir una ciudad devastada por los condenados. Ustedes saben que he ideado un tratamiento para la tisis y estoy cerca de descubrir una nueva cura. Ustedes saben que yo, con Rebek, buscamos guiar a nuestro pueblo hacia el futuro libre de guerras y enfermedades, incluso de la propia muerte. Júzguenme por mis obras. Una gran ovación llenó la cámara y gritos de ¡sí! ¡sí! Ahora, hagamos que concluya este infeliz asunto y levantemos la sesión para irnos a la tan esperada celebración. Pido que se vote. ¿Alguien me secunda? Yo secundo, gritó Rebek. Entonces dejemos que la votación decida sobre esta propuesta. El senador Yaumot deberá permanecer en su puesto, sin ser afectado por la petición de extradición. Los que estén a favor, voten sí. La sala del consejo rugió con la respuesta, sí. Los que estén en contra, voten no. La respuesta fue igual de fuerte. No. Yaumot miró hacia la sala, con asombro y furia en sus ojos. Hago un llamado para crear una cuenta de ancianos, dijo el asesor. Ancianos, recuenten y registren y reporten los votos de sus ciudades. Mientras los ancianos lucharon para volver a juntar sus contingentes, Yaumot solo continuó mirando, con ciega incredulidad, a las masas. La voz del príncipe enano llegó por debajo. Ellos te conocen, Yaumot. Incluso después de que purgaste a tus enemigos en medio de ellos, el resto de ellos te conoce. Después de que inundaste la ciudad con tus fieles servidores, te conocen igual que te conozco yo. Sin mirar hacia abajo, Yaumot respondió con frialdad. Usted no me conoce, o no habría venido aquí a hacer esto. Tenemos un recuento, dijo el anunciador. Ancianos, informen sus votos. Indiquen extradición o no extradición. El anciano de la primera ciudad-estado gritó. Shingon, vota por la extradición. El siguiente anciano gritó. Lozano, vota por la extradición. Winton, vota por la extradición. Nioron, vota por la no extradición. Seaton, vota por la no extradición. Foenon, vota por la no extradición. Orleason, vota por la no extradición. Yaumot respiró, agarrado, del borde del atril. 3 extradiciones y 4 en contra.
con solo la anciana Yamet de Halcyon faltando de emitir su voto. La mujer pareció realizar un gran esfuerzo cuando dijo: Halcyon vota por la extradición. Un sonido jubiloso vino del enano al lado de Yaumot. El grito fue extraño contra el gruñido que se movió a través de la cámara. El anunciador pidió silencio. 4 ciudades a favor y 4 en contra. La moción pasa a los líderes del consejo. Cuando digan sus nombres, den sus respuestas. Quienes están a favor de la extradición, voten sí. Quienes se opongan, voten no. Yaumot observó con los ojos de halcón a cada líder allí, sacerdotes y sanadores, héroes y nobles, mientras el voto salía de sus gargantas. Por cada voto en contra se produjo un sí, de manera que los votos estaban igualados 13-13 cuando le tocó su turno. Quedó tan sorprendido al oír su propio nombre que le tomó un momento para darse cuenta que lo estaban llamando. ¿Tiene dudas de usted mismo?, se burló el príncipe enano. No, Dijo Yaumot. mi voto es no. Y por último, Rebek de Halcyon, dijo el anunciador. ¿Cuál es su voto? Rebek miró a Yaumot. Una extraña mirada en sus ojos. Parecía que lo estuviera viendo por primera vez. Sin embargo, él no supo decir si esa mirada traía alegría o terror. Mi voto, comenzó a decir ella, con su voz siendo un susurro. Se aclaró la garganta y dijo: mi voto es no. 15 contra 13. 15 en contra, 13 a favor. Extradición denegada. El grito de la respuesta fue una mezcla de ovación y alarido. La mirada de Yaumot se clavó en aquellos que se le habían opuesto, uno por uno. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253 35 36. Visítanos para pasar un buen rato. Rebek había estado demasiado tiempo nerviosa por la reunión del consejo para dar su discurso en dedicación del templo. Yaumot se ofreció a ir en su lugar. Se dirigió al centro del templo, en medio de los aplausos de una inmensa muchedumbre. Su imagen fue proyectada en una multitud de miniaturas a través de la ciudad a sus pies. Esta brilló en todos los ojos levantados hacia él. Brilló enorme y divina en las nubes. Su voz retumbó como un trueno a través de una estola de piedras de poder. Siento nublar este día feliz con malas noticias, pero debo hacerlo. Esta misma mañana un grupo de embajadores de las naciones extranjeras apareció en la sala del consejo y declaró la guerra al Imperio Tran. Enanos, elfos, hombres lagarto, minotauros y felinos han jurado atacarnos. Han traído bárbaros humanos, entre ellos, incluso han puesto a Losanon, Winton y Shimnon en contra de nosotros. Él no esperó a que el furor de la multitud de abajo se apagara. Su voz podía superponerse a los gritos. En este momento de crisis, cuando el mundo nos ha declarado la guerra y 3 de nuestras propias ciudades-estado han iniciado una guerra civil, no tengo más remedio que disolver el consejo y asumir el control de la nación. Él ignoró completamente los gritos. He ordenado que los cuerpos de salubridad y la Guardia Jalcita los escolte a sus hogares para mantener la ciudad libre de pánico y disturbios. La misma orden se está llevando a cabo ahora mismo en Orleson, Seaton, Niorion y Fuenon. Mientras tanto, la Guardia Jalcita y los cuerpos de salubridad en las ciudades-estado rebeldes han recibido la orden de retirarse antes de ser capturados y asesinados por esta malvada coalición. Un terror silencioso respondió esas palabras. Su voz cambió de líder militar a padre gentil. No teman, pueblo de Halcyon, gente del Imperio, los he salvado antes, los volveré a salvar. Fue saliendo la barbarie de una guerra como nosotros ascendimos a este noble lugar.
Saliendo de ella, volveremos a ascender una vez más. No abandonaremos sus sueños, por el glorioso futuro, pueblo de Halcyon. Estos no son más que los dolores del parto que el cielo les ha prometido.